buenas tardes. Nos volvemos a ver desde hace 4 semanas. Yo creo que vine yo la primera, ¿verdad? Porque hemos tenido una semana en medio sin nada. Nada, hoy venimos las 3 a contestar dudas, lo que os haya surgido a lo largo de estas 3 sesiones que hemos hecho de enfermedades reumáticas, cada una en nuestra dimensión, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Y la idea es que hoy, de las charlas que hemos ido haciendo, de lo que hayáis ido escuchando, las dudas que os hayan quedado, pues que vayáis preguntando, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, os voy a pasar el micro y voy a coger yo el micro este. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Manuela. Pues yo tenía alguna duda sobre la alimentación, porque por el tema del calcio vi que se sugería, bueno, hay una serie de dosis que hay que tomar de calcio diariamente con la alimentación, y se recomendaba el queso de mental, el cheddar y bueno, también los frutos secos, aunque no tengan que ver con eso, ¿vale? Pero yo tengo un poquito de colesterol, entonces no sé si puedo tomarlo o no. El queso mental y el cheddar no lo nombramos exactamente en el calcio, lo nombramos cuando hablábamos de prebióticos. Vale, porque pues son ricos en prebióticos. Pero sí que es tanta verdad información, que cuando hablamos de la dieta rica en calcio, hablamos que la principal fuente de calcio son los lácteos. Vale. Entonces, tú tienes que tomar 1.200, 1.300 miligramos de lácteos al día. Sí. Eso lo puedes conseguir con lácteos o lo puedes conseguir con otros alimentos. Si te acuerdas, os di una hoja que hablaba muy bien, de repartir por raciones y calcular por raciones. Sí. Si tú necesitas 4 raciones de lácteos al día, tú puedes tomar o 4 vasos de leche, o puedes tomar un vaso de leche enriquecida en calcio, que contaría como una ración y media, sí, o un yogur, que contaría como media ración, o el equivalente que ponía en la hoja de verduras de hoja. De verduras de hoja verde, de frutos secos, todo lo que ponía en la hoja. Cada alimento venía con una cantidad, y entonces ahí lo que te dice es qué cantidad de ese alimento tengo que tomar para que equivalga a una ración de lácteos, que es un vaso de leche, para que tú no tengas que tomar los 1.200 miligramos con lácteos. Ya. Otra cosa es el queso. Si os acordáis, cuando hablamos cuando hablamos de la leche, os decía que el queso, cuanto más curado, más calcio tiene, pero también tiene más grasa, y no nos interesa porque sube el colesterol. Entonces, si yo tengo el colesterol alto, si voy a tomar queso, mejor que sea queso fresco, mejor que queso curado, ¿vale? Entonces, yo no puedo ir a buscar los 1.200 miligramos de calcio a base de queso curado, porque a lo mejor necesito poca cantidad, pero me va a subir mucho el colesterol. Ya. Entonces, tú tienes muchos alimentos para ir repartiéndotelos. Si tú tomas leche, pues a lo mejor lo tienes muy fácil. Con 3 vasos de leche de calcio estás cubierta, pero si no tomas leche, tienes que tomar otro tipo de alimentos. Entonces, tú tienes que ir calculando cómo consigues esas 4 raciones. Por eso os di la hoja. Entonces, si tú tienes un colesterol alto, no te vayas a los quesos curados, porque tienen mucha grasa. Ya. No sé si te he contestado la pregunta que tú... Claro, sí, yo eso lo tenía claro, es que yo no estaba tomando queso, pero cuando vi ahí lo del emmental y el cheddar, digo, ay, pues esto sí que lo puedo tomar. Pero esos quesos fermentados son ricos en prebióticos. Ya. Entonces, por eso los nombramos, pero sí que es verdad que tú puedes tomar leche desnatada, o puedes tomar yogur desnatado, o puedes tomar espinacas. Vale. O acelgas, o brócoli. Lo que tienes que calcularte es las cantidades que necesitas para llegar a los 1.200 miligramos, ¿vale? ¿Y los frutos secos? Si te pasas con la dieta, no pasa nada. Si te pasas con la dieta... No des sin micro porque es que no se ve en casa. Que si hablamos sin micro no se oye a los que están conectados. No, pero no que no hables sin micro porque no se oye. Entonces, me pregunta que si te pasas, no pasa nada. Si te pasas con la dieta, no pasa nada. Lo que yo no me puedo pasar es tomar 1.200 miligramos de calcio y luego un suplemento de calcio que tenga 1.000 miligramos, porque tan malo es quedarte corto como pasarte, ¿vale? Pero normalmente con la dieta es muy difícil que nos pasemos y que hagamos un problema solamente con la dieta.
Sí, solo lo de los frutos secos, sí que va bien para el colesterol o no. Los frutos secos, o también tengo que llevar los cuidado. frutos secos, normalmente lo que os decimos es que los frutos secos crudos o tostados, que nunca sean ni fritos ni con sal añadida. Las almendras son ricas en calcio, la leche de almendras es rica en calcio, pero hay que buscar una que no tenga azúcar añadida. ¿Vale? Las avellanas, los frutos secos son ricos en calcio, pero siempre frutos secos o crudos o tostados, para que no nos suba el colesterol. Pero engordan. Ya. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para ti y otra para la doctora. La primera es que la hoja pone las sumas, pero hay un dicho, que yo ya no sé qué médicos y si es verdad o no, que dice que en una comida, si has comido un producto que tiene calcio, que no comas otro, que no comas dos productos de calcio en la misma. ¿Por qué? Es que yo no lo sé, pero hay doctores que lo dicen y yo digo, no lo sé. Entonces yo, claro, antes hacía 5 comidas y yo me metía las almendras o eso fuera. Pero ahora, con el rollo de la microbiota, pues he pasado a 3 comidas para que no hacer tantas digestiones y aquí ya uno ya no sabe qué hacer. Yo no he leído en ningún sitio que tú no puedas mezclar un yogur con unas almendras o con un brócoli, por ejemplo. Pues búscalo, no búscalo. lo he leído en ningún sitio. Búscalo, ya verás. Vale. Bueno, y la otra pregunta, este ya es otro médico americano que pone todos los días ahí historias que él cura la osteoporosis. Porque, claro, y entonces dice, mi madre se hacía una desintometría y tenía tanto, y el otro, y ha ido subiendo, y ha ido subiendo. Y él dice que todo es con igual otro rollo, la microbiota buena y una serie de alimentos que no mezcles. Si comes un fruto seco, que no comas nueces y almendras, solo uno. Tener el título de medicina no es exclusivo de ser un charlatán o ser un sinvergüenza, que no lo sé, igual este señor, pero no porque lo diga alguien con un título universitario quiere decir que ya es verdad. Yo hay muchas cosas seguro que de las que leéis que yo no he leído y que desconozco. Hay algo que se llama evidencia científica, y la evidencia científica proviene de los ensayos, ¿vale? De los estudios con una metodología científica y que normalmente están publicados en medios que te dan la seguridad de que ese estudio ha sido bien realizado y que es fiable. La mayoría de todas estas cosas que circulan por las redes, que un alto porcentaje carecen de evidencia científica, con lo cual uno tiene que ser cauto a la hora de interpretarla. Yo creo que es importante, es muy importante estar preocupados por nuestra salud, como lo estáis vosotros, que por eso venís a estas sesiones, pero no hay que pasarse. En el sentido, claro, vamos a ver, es que a veces ya uno se vuelve loco porque este dice una cosa, el otro dice la otra, y entonces yo a quién le hago caso. Pues a lo que está publicado en medios científicos fiables. Y la mayoría, y eso no quiere decir, por supuesto, que la microbiota es importante, que ese señor le haya curado la osteoporosis a su madre cambiándole la microbiota. Mira, yo de entrada no me lo creo. O sea, me lo tendría que demostrar, pero no me lo creo, o sea, que solamente sea por eso. ¿Se puede curar la osteoporosis? No, la osteoporosis en general no se cura, se estabiliza la pérdida de masa ósea y desde luego fundamentalmente con medicación, aunque sí que es verdad que lo que también hemos comentado aquí, el ejercicio físico sobre todo de fuerza y de carga puede mejorar mucho también la masa ósea. Y se puede disminuir el riesgo de fractura. No podemos hablar tanto de curación como de disminuir el riesgo de fractura, que es lo que al final nos importa, el no rompernos, ¿no? Pero que seáis cautos a la hora de creeros lo que hay por ahí, si no viene apoyado. Pero usted esto, ¿qué estudio ha hecho y dónde lo tiene publicado? Porque las revistas científicas
no te publican, de hecho cuesta muchísimo que te publiquen las cosas en las revistas científicas, porque el artículo que tú mandas te lo revisan 2 personas, normalmente gente de mucho nivel, y esas 2 personas te dicen esto está bien, esto está mal, es decir, para poder publicar en una revista fiable hace falta hacer un trabajo muy sesudo y científicamente muy bien hecho. Y la mayoría de esta gente no tiene ningún estudio. No, yo tengo la experiencia de mi madre. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que me alegro mucho por ti y por tu madre, pero no me parece que sea una razón de peso como para que tú te lo puedas creer. Y la realidad es que si la población en general conociera que para que algo de verdad tenga demostración científica se requieren toda una serie de pasos, pues igual mucho cantamañanas tendría menos audiencia y se aprovecharía menos, porque a todo esto luego venden el no sé cuántos, te sabes que siempre hay intereses económicos ahí. No, si yo me reía porque yo tengo osteoporosis y tengo que ir ahora en abril al médico. Y entonces me han mandado una densitometría y me ha dicho, pero no, la tengo que estudiar porque hay muchos parámetros aquí para ver si te cambio lo que tienes o otra cosa, por eso tengo que ir a verlo. Pues yo decía, y este se basa ahí, y el médico mío me ha dicho, pues os digo que tampoco lo creo mucho, pero hay momentos en que te vas, igual que la alimentación, hay momentos en que ya no sabes qué hacer. No solamente Gracias. es que hablar sea gratis, es que no hay penalización. O sea, por desgracia, a gente que lanza mensajes que son incorrectos y que confunden a la población, ni siquiera se les puede penalizar. Hombre, si es muy a mayores se les puede llevar a juzgado, pero normalmente se queda ahí ese comentario, esa opinión que han dado y no pasa nada. Y yo creo que había que meter un poquito más de mano en todas esas cosas. Hay momentos en que te vienes abajo. Claro. Perdón. Mira, ¿es cierto que el calcio y el magnesio, si se toman juntos, uno disminuye la simulación del otro? ¿Tú qué sabes de eso? Dice que no se me Vamos a ver. Lo primero, el calcio sirve para prevenir la osteoporosis. El magnesio normalmente se utiliza más en prevención de artrosis. Yo te vuelvo a decir lo mismo que le he dicho a ella. Yo no he leído nada que contraindique que se tomen las 2 cosas juntas. Yo sé que el calcio tenemos mucha evidencia de que sí que ayuda. En el magnesio no tenemos tanta evidencia. La doctora Vela me puede apoyar o no, pero no tenemos tanta evidencia. Entonces, ¿el calcio puede bajar la asimilación del magnesio? Si se lo comes los 2 juntos, lo tomas los 2 juntos. yo no lo he leído en ningún sitio. No puedo decir ni que sí ni que no. Yo puedo hablar de lo que he leído en revistas científicas y lo que está avalado. Yo eso no lo sé. No lo he leído en ningún sitio. Ni he leído a favor ni he leído en contra. No lo sé. En la consulta de reuma, yo llevo 30 años en una consulta de reuma y yo nunca he visto mandar magnesio. Calcio a muchísimos pacientes, magnesio no. Entonces puedo hablar de lo que conozco. Vale, muy bien. Otra pregunta te quería Ponte hacer. el micro, que si no, no te... Mira, hablabas del calcio en la leche y tal, y entonces mi pregunta es, ¿la leche vegetal tiene las mismas propiedades que la otra? No. Eso sí que lo explicamos en la charla. Los preparados vegetales de por sí no tienen calcio, solo la de almendras. La soja y la avena no tienen calcio, pero las hay en el mercado enriquecidas en calcio. Sí. Entonces tienen la misma cantidad de calcio que la leche de vaca enriquecida en calcio, pero es calcio añadido. Si yo compro soja o compro avena, no tiene calcio, la tengo que comprar enriquecida. Ya, si la compras enriquecida. La única que tiene de por sí calcio es la de almendras, pero hay que buscar la de almendras que no tenga azúcar añadido, porque cuando yo era pequeña había la de Solís, esa del vaso que mezclabas y eso era azúcar puro. Es la leche de almendras que viene en un brick, que es como la leche de vaca, es líquida, y que no tenga azúcar añadido. Como decíamos el otro día, hay que aprender a leer las etiquetas. O sea, Eso también. la leche de avena enriquecida con calcio y vitamina D. Sería sí. lo mismo que la leche de calcio. Vale, gracias. Bueno, en el primer día la doctora nos habló
estupendamente, me fui muy informada de las enfermedades autoinmunes. Y tengo una prima hermana que le diagnosticaron una tiroiditis, un hipotiroidismo, un Hashimoto que también se llama, ¿no? Y la vitamina B12 descendida, o sea, muy baja, se llama anemia perniciosa o algo así. Y bueno, y empezó a andar así, que se ladeaba, que no sé cuántas, bueno, y le diagnosticaron una enfermedad rara, está en silla de ruedas. Y posteriormente ella vive por allí, por la zona de Denia. Un especialista de aquella zona del hospital de Denia le ha diagnosticado, bueno, si es rara o no, no lo sé, creo que no es rara, una esclerosis múltiple. Y claro, como se habla tanto de la esclerosis múltiple y a mí hace unos 5 años me han diagnosticado una tiroiditis de Hashimoto, que tiene un nombre de Japón y todo eso, pero que es un hipotiroidismo, como la copa de un pino, que me están controlando el tiroides y la Leutirova todos los días y tal. Y también tengo, que me ven en medicina interna una vez al año, la vitamina B12 muy baja. Ahora se me ha estabilizado en términos medios, pero porque todos los días la tomo por vía oral. La misma que es inyectable la tomo por vía oral, se llama Octavite. Entonces, a veces sales de la ducha o lo que sea, me voy así para el lado o te limpia o lo que sea, digo, pues a ver si voy a empezar yo como mi prima hermana. Es que los genes no perdonan. Bueno, a ver, lo que le ha pasado a tu prima y lo que te pasa a ti son enfermedades autoinmunes que creo que el otro día os lo comentaba, de órgano específicas, ¿vale? No son enfermedades, es decir, en una persona no es raro que coincidan varias enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Pues porque esas personas, probablemente vuestra familia, tenéis una genética con esa predisposición, igual que hay familias que tienen una predisposición a tener cánceres, ¿no? Eso se sabe, que hay genes que favorecen determinadas enfermedades. Eso en algunos casos pues, se llaman síndromes poliglandulares, en fin, que afectan a varios órganos. Que a tu prima le hayan diagnosticado al final una esclerosis múltiple no quiere decir que te la vayan a diagnosticar a ti. Pues ella ha tenido esa mala suerte. Tengo las dos cositas ya, más bueno, luego, ya, pero cuando no, me tambaleo, no, pues ya estoy. No necesariamente. De todas formas, si tú te empezaras a notar síntomas neurológicos, pues lo suyo es consultar y eso pues se lo verá el médico de cabecera y si tiene dudas lo mandará al neurólogo. Pero que el hecho de que tu prima haya tenido los 3 problemas y que tú tengas 2 de ellos no quiere decir que tú te aparezca el tercero. Igual no te aparece nada o te aparece otro diferente, ¿vale? Eso voy a pensar, voy a pensar, pero... Eso es verdad que hay personas, hay familias que acumulan diferentes enfermedades autoinmunes, a veces varias enfermedades autoinmunes de las que llamamos sistémicas, como el lupus o el síndrome de Sjögren, que a veces también aparecen y pues no tenía bastante con una, que tengo 2. Pues es que esto es la vida. Sí, lo comentaste, la psoriasis claro, también. Hay gente que tiene mala suerte y bueno, pues le aparece esto, pero que no necesariamente lo que le haya pasado a un familiar te tiene por qué pasar a ti, pero sí que es verdad Tengo que ya probablemente tenéis un trasfondo de alteración autoinmune. ¿Pero tiene alguna profilaxis que yo me pueda aplicar para no llegar a eso? Todo tiene, entre comillas, profilaxis, el hacer una vida sana, una dieta sana, el evitar el estrés, el hacer ejercicio. Eso siempre va a ayudar en lado positivo, siempre. ¿Eso te va a evitar al 100% que te aparezca? Pues no, la realidad es que no. Pero siempre dificulta el que aparezcan. Y no me va a pasar, además, que no me va a pasar. Pues claro que no tiene por qué. Dificulta el que aparezcan y en caso de que aparezcan se van a manejar mejor. ¿Vale? Nada. Hola, aquí. Mira, estoy hace 3 meses con reflujo y acidez y la farmacéutica me dijo que deje la leche y ya no estoy tomando nada de leche durante 3 meses, entonces... Como sé que hay que tener las porciones que corresponden para el calcio, no sé si sabes si eso, la leche influye en la acidez, en el reflujo. El reflujo depende, hay muchas personas, hay personas que tienen reflujo porque tienen una hernia de hiato o por otros motivos y hay alimentos que hacen que empeore el reflujo.
Si usted comprueba que al quitarse la leche lo lleva mejor, pues a lo mejor tiene que dejar la leche. Eso lo tendrá que comprobar, si tiene el mismo reflujo o no cuando se lo quita. Y si se quita la leche, tendrá que conseguir los requerimientos de calcio con otros alimentos, o con verduras de hoja verde, o con frutos secos, o pescados azules, pues todo lo que hablamos el otro día. Entonces, si yo no soy capaz de llegar a la cantidad mínima que necesito, pues el médico de cabecera valorará si necesito un suplemento de calcio. Desde luego, no es imprescindible tomar los 1.200 miligramos con leche, pero tendré que conseguirlos por otro sitio. Y si no puedo con la dieta, con los suplementos. Y si es la leche la que produce la pirosis, pues a veces son los alimentos y a veces son problemas que tenemos nosotros. Hay que comprobar si es eso lo que lo desencadena o no. Y el reflujo no es más que el esfínter, es decir, la válvula que hay entre el esófago y el estómago no es competente y los ácidos pasan, ¿no? Eso es multifactorial. Una de las causas, efectivamente, es poder tener una hernia de hiato, que bueno, pues que el estómago ha subido de donde debería y no es competente. Y bueno, hay muchos otros factores. Por ejemplo, el aumento de presión intraabdominal. Cuanta más barriguilla tengamos, peor, ¿vale? Hábitos posturales, pues si uno tiene costumbre de agacharse yo qué sé, si tienes un jardín, pues eso aumenta el reflujo. Tomar comidas, sobre todo de noche, que disminuyen la presión del esfínter, que yo sepa la leche no tiene ese efecto, pero por ejemplo el café, el chocolate, el tabaco, el alcohol, ¿no? O sea, hay cierto tipo de alimentos o que disminuyen esa presión del esfínter y facilitan ese reflujo. Entonces, yo en principio lo de quitar la leche por el reflujo, a ver, que yo no soy experta en digestivo, pero como que no me termina de parecer así como muy sentido común. Me parecería más razonable intentar corregir el resto de factores, si es que los hay, y oye, y si esto sigue estando, pues a lo mejor lo que hay que hacer es ir a un médico digestólogo y hacer una endoscopia para comprobar qué es lo que está pasando ahí. Antes que quitar la leche. Aparte, mientras tanto, pues los consejos que dice mi compañera para suplementar ese calcio, pero de entrada a las cosas hay que intentar analizar por qué están pasando, intentar ponerle solución. ¿Quién más tenemos que se anime? Una manita por ahí. La Nieves, ahora te toca a ti moverte. ¿Dónde? Gracias. Bueno, esto es una pregunta también relacionada con la alimentación, que me parece que oír lo que más nos preocupa de momento. Y de la misma manera que nos diste la hoja y hablamos, bueno, se está hablando mucho del calcio, alimentos y todo eso, ¿qué pasa con el hierro? Porque también es muy frecuente que en personas mayores, sobre todo en mujeres, pues tengan una anemia ferropénica, en fin, a pesar de que pues tienen una alimentación variada, de que ya no tienen la regla, en fin. Si nos podrías aconsejar algo con respecto a tomar alimentos que sean ricos en hierro, pero que no sean contraproducentes o que no choquen unos con otros, porque sí que he oído que a veces, incluso tomando hierro en pastillas o lo que sea, si se toma, por ejemplo, café o no sé, si habrá más cosas, no se asimila el hierro. O sea, tomar hierro, asimilarlo y a ser posible sin que sea a través de medicación. Vale, lo primero que os dije el otro día es que yo no soy nutricionista. Yo soy enfermera de reuma, no soy nutricionista. Entonces, de hierro sé menos que de calcio. Lo que sí te puedo decir, una de las cosas que hablamos es conforme vamos cumpliendo años, vamos tomando una dieta más restrictiva, tomamos menos proteínas porque no nos apetece, porque no le encontramos sabor, porque tenemos problemas de masticación y a lo mejor dejamos de tomar carne, de tomar pescado, de tomar una alimentación rica. Y muchas veces las anemias están influidas en parte por eso. Luego es verdad que conforme van pasando los años cada vez se asimilan peor los nutrientes. ¿Qué alimentos son ricos en calcio? Pues
no te lo sé decir igual de bien que el calcio, pues, en hierro, perdón. La carne, por ejemplo, las legumbres, los mejillones y los berberechos, la parte negra del mejillón y del berberecho es hierro. Lo que sí que se recomienda, que eso sí que está demostrado, es que cuando tomas un alimento rico en hierro, si lo acompañas de vitamina C, se absorbe mejor. Si tú vas a tomar un comprimido de hierro, pues si lo tomas en ayunas con un zumo de naranja, se absorbe mejor. Si tú comes lentejas, pues después una naranja de postre. O si vas a comer espinacas, pues un kiwi, una naranja, algo que tenga vitamina C, porque se absorbe mejor. Pero no te puedo decir una lista de alimentos ricos en calcio, aparte de las lentejas, las verduras de hoja verde, las verduras de hoja verde, que son ricas en vitamina K, que ayudan también a fijar el calcio, la carne. La espinaca es un clásico también. Sí, por eso las verduras de hoja verde. Y los mejillones y los berberechos, sí que es verdad que toda la parte negra del mejillón y del berberecho es hierro. Entonces, otra manera también de tomar hierro, porque antes todo el mundo daba hígado, pero el hígado, si tienes el colesterol alto, no lo debes de tomar, y entonces siempre... asqueroso, además. Entonces, los pistachos. Entonces, para mí, lo más cómodo, lo más apetecible, los mejillones o los berberechos al vapor. Y si encima le pones un poco de limón, pues... De todas formas, la ferropenia, así como en la mujer joven, es muy frecuente por la regla. Si la persona hace una dieta equilibrada, no es frecuente, ¿eh? Y si empieza a aparecer anemia ferropénica, hay que hacer una sangre oculta en heces y ver qué es lo que está pasando, ¿eh? Porque es una fuente de pérdidas el tubo digestivo, que muchas veces pues no lo percibes porque no se nota. Por eso hoy día se hacen estos screening, ¿no?, de la población, de ver, y ahí se pillan muchos problemas de tubo digestivo. Pero una ferropenia así muy marcada en alguien que esté haciendo una dieta equilibrada, se debe de mirar qué es lo que está pasando, porque no es lo habitual. Gracias. Sí, por favor. Vale, buenas tardes. Tengo una duda que me entristece un poco, y es que comentasteis en las primeras sesiones que, por ejemplo, el disco intervertebral y todo lo que es así, lo que está entre huesos en las articulaciones, como que no tiene futuro de regeneración. O tengo esa idea. Entonces mi pregunta es si se sabe por qué, si la ciencia tiene claro por qué no se puede regenerar una médula, un disco intervertebral, o igual que se forma desde que somos muy pequeñitos, ¿no? Vamos creciendo y se va formando hasta el nivel que le corresponde. No sé por qué no se puede recuperar siempre y cuando sea por un traumatismo, por ejemplo. Esa es mi pregunta. Gracias. Las canas. ¿Tú has pensado alguna vez por qué no podemos volver a tener el pelo del color que lo teníamos? No, ¿verdad? Pues en la misma medida en que se pierden los melanocitos del cabello con la edad, las ciertas estructuras, en realidad todo el cuerpo, o sea, la realidad es que todo el cuerpo envejece. O sea, llega un momento en que la capacidad de nuestras células se van regenerando durante unos años, pero llega un momento en que se pierde la capacidad de regeneración de la piel, y por eso tenemos arrugas, de la capacidad de regeneración del cartílago, que en realidad hay estructuras que nunca han sido capaces de regenerarse. Sabéis que si alguien tiene una sección medular, hoy día se está trabajando, ver cómo hacer que esas neuronas vuelvan a conectar, pero a día de hoy, ¿por qué? Pues porque las neuronas no se regeneran, se te corta la neurona y se te acabó, no, ahí ya no conduces la electricidad. O el músculo cardíaco, tú tienes un infarto y esa zona se queda fibrosada, pero ya no se regenera. Yo no tengo una respuesta para darte y sinceramente creo que, entre comillas, yo confío en que tengamos muy buena calidad de vida hasta que nos llegue el momento de irnos al otro barrio, pero también confío
en que nunca se llegue a encontrar el elixir de la vida eterna, porque tú ya has vivido unos años, jolín, deja que los que vienen detrás vivan, ¿no? Si no, es que este mundo no vamos a caber todos. No, ya no cabemos, efectivamente, aunque bueno, de vez en cuando viene algún sinvergüenza que se encarga de matar a unos cuantos debe de ser para, pero en fin, vamos a dejarlo. No hay una capacidad de regeneración. Lo que sí sabemos, y en eso es en lo que tenemos que trabajar, es que en la medida de lo que esté en nuestra mano, que no siempre lo está, pero en la medida de lo que esté en nuestra mano, cuidemos lo que tenemos y cuidemos el organismo que tenemos, que se nos va a estropear, que vamos a envejecer, sin duda, y el que no envejece es porque se ha quedado a la mitad, pero no hay hoy por hoy fórmulas mágicas que consigan eso, que un disco intervertebral que ha degenerado vuelva a su sitio, o que un cartílago que se ha erosionado por una artrosis vuelva a su sitio. Entonces, sí, en la medida de lo posible, hacer vida sana, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio, evitar posturas forzadas, es decir, que intentemos mantener en la medida de lo posible la salud de nuestro organismo, igual pues que evitemos el colesterol para que las arterias no se nos estropeen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que se ha estropeado, bueno, pues existen los trasplantes, existen las prótesis, que son al final lo que la medicina y la tecnología han ido consiguiendo, ¿no? Decir, hombre, pues tú con 40 años el riñón se te va a la porra, o con menos, porque hay gente muy jovencita que es, bueno, pues tenemos la opción de alguien que ha fallecido en determinadas circunstancias poder implantar esos órganos en otra persona, que ya es un gran avance. Yo creo que la ciencia y la medicina han hecho enormes avances, pero ya digo, yo casi preferiría que a ciertos puntos no se llegara, porque además hay que intentar cuidar lo que tenemos. Hace poco hemos tenido ingresado a un paciente, que no voy a entrar en detalles, pero digamos que el problema que tenía se lo había buscado bien. Había hecho todo lo posible por tenerlo, ¿no? No voy a entrar en detalles. El caso es que cuando fuimos a explicarle, mira, pues tienes esto y además esto otro. Y entonces la respuesta fue, bueno, como ahora hay tratamientos y a mí no me cuestan dinero, pues me lo dais y ya está. Esto, bueno, ese digamos que es un caso un poco exagerado, porque nos daban ganas de estrangularle con nuestras propias manos, pero claro, no somos médicos, no lo podemos hacer, y encima te tienes que morder la lengua, ¿no? Pero creo que a donde tiene que ir la ciencia, la sociedad, y que no estoy yo muy claro que vayamos por ahí, pero en fin, a donde tenemos que ir es a concienciar a la gente desde pequeñitos, a que tenemos un don, que es la vida, y que es un cuerpo, que luego un poco, si eres más guapo o más feo, en realidad da lo mismo, y lo tienes que cuidar, y te tiene que servir para toda la vida. Eso de, bueno, yo hago lo que me da la gana, y luego que vengan a tratármelo, o que me pongan un órgano de otro, en fin, y abunda mucho, desde luego seguro que en este entorno no se da, pero es que vosotros sois un porcentaje muy chiquitín, por desgracia, de la población, y hay mucha población que no cuida lo que tiene y luego exige a la sociedad que entre todos le paguemos lo que ellos han estropeado. Y yo creo que hay cosas que estamos haciendo mal. Bueno, me he alargado muchísimo. En resumen, que no hay solución. Que es muy interesante. Si os acordáis, el otro día hablábamos de los hábitos de vida saludable y hablábamos de la importancia de tener hábitos de vida saludable desde la infancia y de inculcar a los niños desde la infancia el hacer una dieta sana, el hacer ejercicio, el no fumar, el no tomar alcohol, el cuidar la higiene personal. Todo lo que hablábamos el otro día es, al final, intentar mantener lo que tenemos, porque solo vamos a tener un cuerpo en esta vida, entonces vamos a intentar cuidarlo y mantenerlo. Y hay cosas que, si os acordáis, decíamos que hay factores de riesgo
en los que no podemos influir, que son pues parte hay componentes de las enfermedades genéticas en los que no podemos influir, pero hay otros que llamábamos ambientales sobre los que sí que podemos influir, claro, que es los que tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar desde el primer día, desde la infancia. Yo quería hacer una pequeña pregunta paralela a nuestro compañero. Él ha hablado de los discos intervertebrales. Yo pregunto, los discos intervertebrales, o sea, pero me refiero a la parte no ósea, la cartilaginosa. Eso es el disco intervertebral, a lo que se refiere. Le voy a preguntar una cosa, y que conste que incluso yo me lo estoy tomando, ¿Qué hay del éxito o no éxito del condroitin sulfato y todas estas cosas que han salido? Uy, y yo estoy mejor desde que me tomo eso. Será subjetivo, no sé. Vamos a ver, no necesariamente es subjetivo. El condroitin sulfato o el sulfato de glucosamina son fármacos que están testados, que están estudiados en ensayos clínicos, que están aprobados por las agencias reguladoras de medicamentos y que tienen una eficacia, pero tienen una eficacia pequeñita. Es decir, y luego va mucho en diferentes personas. Hay personas que lo toman y se notan mucho mejor. Y yo a veces digo, venga, prueba a dejártelo un mes. Oye, pues que es que el mes que no lo tomo parece que estoy peor. Bueno, pues son fármacos bastante inocuos. Pues vale, es decir, es difícil decidir cuánto efecto placebo hay, ¿no? Lo que llamamos efecto placebo, que es el propio efecto beneficioso que noto por el hecho de estarme tomando algo o por el hecho de hablar con una persona ya, ¡ay, parece que me encuentro mejor! Eso es un efecto placebo, pero ¿hasta qué punto es placebo? ¿Hasta qué punto es efecto del fármaco? Es difícil de definir. Eso, los ensayos clínicos, por eso se hacen con placebo y con fármaco. Pero cuando son fármacos poco o nada tóxicos y la persona nota un beneficio, yo le digo, tómatelo. Pues como, es que yo me tomo cúrcuma, me tomo no sé qué hoja de no sé cuántos, la pongo del revés y me encuentro fenomenal. Pues ala. Sí, yo siempre me lo tomo con la mano izquierda. ¿Ves? Pues no cambies de mano. Sinceramente decirles que eso procuro que vaya acompañado de una prevención de caminar, no acostarme sin ir a caminar. Fenomenal. Voy 1 o 2 veces a la semana a hacer gimnasia. Claro. Aquí no habéis metido un lavado de cerebro que cualquiera se va. Muy bien, habéis hecho muy bien los deberes. Tenemos otra pregunta por ahí. Sí. Gracias. Yo voy a cambiar un poco de tercio y voy a dar un poco de trabajo aquí a la otra compañera. A ver, los ejercicios de impacto. A mí era mi creencia de que no eran aconsejables a cierta edad. Saltar, correr, impactar con... Y no sé si esto es del todo cierto. A ver, esto es como todo, ¿no? Yo siempre dejé o recalqué mucho en que teníamos que hacer el deporte para el que nuestro cuerpo está adaptado. Si eres una persona que nunca has hecho deporte, tienes 70 años y yo qué sé, una osteoporosis o una artrosis, pues probablemente correr o saltar no va a ser lo mejor para tu patología y para tu cuerpo. Independientemente de esto, hay personas que han hecho deporte toda la vida y no tienen ninguna patología, se encuentran perfectos y pues ese deporte puede ser que les siga yendo bien. Lo que no vamos a hacer es una sobrecarga, un sobreentrenamiento, ¿vale? Y depende mucho de la persona. Una persona con patología, por ejemplo, de suelo pélvico, ¿vale? Que muchas mujeres, pues la gran mayoría cuando llega a cierta edad la tienen, pues probablemente lo mejor no es que se vayan a hacer CrossFit. Pero sí que pueden hacer un ejercicio de fuerza controlado. Por eso siempre os dije también que la persona que os entrene sepa la patología que tú tienes, para que sea capaz del ejercicio que vayáis a hacer, adaptároslo. Entonces, yo corro, entre otras cosas, ¿vale? Pero pero a mí hay gente con 70 años que me adelanta. Quiero decir, hay gente mayor que lleva toda su vida corriendo y continúa corriendo. Siempre está un poco en adaptar a la patología
que tú tengas en ese momento y claro, ya a lo que tu cuerpo está acostumbrado. Yo nunca recomendaría a una persona de 70 años que se ponga a correr. Pienso que hay muchos otros ejercicios, claro, pienso que hay otros ejercicios que te pueden beneficiar más. Entonces depende. ¿Qué es bueno y qué no? Bueno, depende, yo creo, mucho en cada caso individual. Bueno, siempre que lo hagamos en un contexto determinado y siendo controlado, al final el ejercicio es bueno. Si nos pasamos, el ejercicio puede ser lesivo. No sé si te contesta. Por aquí tenemos otra pregunta. Hola, quería hacer una pregunta a la doctora. El Prolia es un medicamento como muy contradictorio. Cada médico opina diferente. Entonces, yo quería saber si ustedes en el hospital, como ven a muchísimos pacientes, han tenido evidencia de que ha habido necrosis mandibular o del fémur, si es frecuente o es poco frecuente, o si las fracturas, cuando tú terminas de tomar esa medicación, son más frecuentes las fracturas, según dicen. Madre mía, cuántas preguntas me has hecho. Pero muy bien, muy bien, porque vamos a ver, Prolia, que el medicamento se llama denosumab, ¿vale? Es un tipo de medicamento bastante novedoso, ya lleva unos años en el mercado, pero por el mecanismo de acción que tiene, y lo que hace es impedir que las células que comen hueso, impedir que se lo coman, ¿vale? Es lo que llamamos un antirresortivo. Es muy cómodo porque se pincha cada 6 meses y no tiene los problemas gastrointestinales que tienen los otros antirresortivos, que son los bifosfonatos. Que haya mucha diferencia de opiniones en medicina no es raro. Muchas veces porque no es fácil estar al día al 100% de todo. Y porque a veces, no con mala intención, pero opinamos de lo que no sabemos. Prolia es muy buen fármaco, tiene evidencia demostrada en ensayos clínicos en cuanto a que disminuye mucho el riesgo de fractura y además disminuye el riesgo de fractura en la columna, pero también en la cadera, que es una de las una zona que en las personas mayores se fractura con facilidad o con mucha frecuencia, con lo cual es un muy buen fármaco. Tiene efectos secundarios. Todos los fármacos los tienen. Uno tiene que balancear. ¿Qué tiene más riesgo? ¿Tratar o no tratar? Si tiene más riesgo tratar, no hay que tratar. Eso es de cajón. Normalmente cuando ponemos, o esto es lo que debería de ser, y no siempre por desgracia lo es, pero lo que debería de ser es que iniciamos un fármaco cuando pensamos que el beneficio que vamos a obtener supera los riesgos. La probabilidad de tener una osteonecrosis mandibular o una fractura atípica con Prolia, igual que con los bifosfonatos, es bajísima, es muy baja. En osteoporosis. Otro tema son los pacientes oncológicos, ¿vale? Con un cáncer, a los que también les damos bifosfonatos o les damos denosumab, porque los pobres con tantos fármacos y tantas cosas tienen un riesgo de fractura muy alto, pero en esos pacientes esos riesgos de necrosis de mandíbula y sobre todo de necrosis de mandíbula están muy aumentados, porque ellos además del Prolia o del bifosfonato llevan otro mogollón de fármacos más, ¿vale? La necrosis de mandíbula hemos visto, hay que tener en cuenta también que nosotros vemos muchísimos pacientes. Hemos visto necrosis de mandíbula, tanto yo en concreto he visto, tanto con denosumab, con Prolia, como con bifosfonatos. Ahora, en el porcentaje de pacientes, es decir, en el total de pacientes que he visto muy poquitos casos, ¿vale? Pero sí que he visto. ¿Y si eres una paciente de cáncer que estás curada? Sí. ¿Que ya no tomas nada? Depende. Claro, si tú ya has tenido un cáncer, pero tu cáncer está en remisión y lo único que te queda una osteoporosis. Si te queda una osteoporosis hay que mantener el tratamiento. También lo que se hace es vigilar
por medio de densitometrías, por la encuesta, qué riesgos sigues teniendo para decidir si debes de seguir con el tratamiento o no. Entonces, ¿qué pasa si, y casos como me imagino que como el tuyo o parecidos, tenemos muchos, gente que en su momento se le puso un tratamiento, pues o bien porque tuvieron una fractura o porque tenían una masa ósea muy baja y había un riesgo alto de fractura, se le pone el tratamiento y se le pone el Prolia. Vamos a ver al caso concreto, ¿no? Y pasa el tiempo y resulta que afortunadamente el cáncer está en remisión y resulta que, oye, que las densitometrías van bien y dices, pues es que yo ahora quiero quitar el Prolia. Entonces, el Prolia, por el tipo de mecanismo de acción que tiene, no lo podemos interrumpir y decir, bueno, ya está, se acabó. No lo podemos hacer porque no en todos los pacientes, pero en un porcentaje importante, al quitarlo hay como un efecto rebote. Y esas células que se comen el hueso y que el Prolia las tenía frenadas, es como si de repente, como después del confinamiento, ¿verdad? Que abres la puerta y todo el mundo... Bueno, claro, esas células se desbocan, empiezan a comer hueso como locas y entonces aparecen las fracturas. Eso nos ha ocurrido a todos los médicos por culpa del Prolia, porque ese efecto no se había visto en los ensayos. Muchos fármacos, cuando tú los tienes durante un ensayo clínico, que lo normal es que un ensayo clínico dure 1 año, 2 como mucho, y luego se abre, el ensayo clínico dura un tiempo muy controlado, hay efectos que empiezan a aparecer al cabo de años. Eso en el ensayo clínico no se ve. Eso se empieza a ver como le llamamos en vida real, cuando de repente dices, uy, ¿y aquí qué es lo que está pasando? A lo mejor al cabo de 4, de 5 años, cuando empiezas a quitar fármacos, en el caso concreto del Prolia, es lo que ocurrió. Al suspenderlo empezamos a ver que gente que estaba estupenda, con la masa ósea estupenda, al haber dejado la medicación, cataplón aparecían las fracturas. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Porque casi todo tiene solución. No voy a decir todo, pero casi todo. Lo que hacemos es, con otro fármaco, con un bifosfonato, lo que hacemos es sellar, le llamamos sellar el hueso, es decir, vamos a esas células, a esos osteoclastos que están ahí, que quieren comerse el hueso, les decimos, quieto, parado, con otro fármaco. Ese fármaco lo mantenemos X tiempo, depende de cuánta dosis de Prolia, o sea, depende de cuánto tiempo con el Prolia, individualizando al paciente. ¿Qué tiempo considera que debe durar el tratamiento? No, depende. Es que cada persona es un mundo. Yo no puedo hacer una generalidad, porque hay gente que yo la tengo con Prolia 10 años y no se lo voy a quitar. Y no se lo voy a quitar porque tiene un riesgo de fractura altísimo y el Prolia le está manteniendo sin ese riesgo de fractura. Es mucho peor quitárselo que no quitárselo. Cada persona es un mundo. Cada persona ¿Y eso es lo diferente? controlan con la densitometría? No solo con la densitometría, con determinados análisis, viendo el historial del paciente, si ha habido fractura o no ha habido fractura, es decir, que cada uno tiene unas circunstancias. Por eso nosotros, como hacen ellas en Elda, nosotros en Alicante, nuestra enfermera les hace su cuestionario, ven a ver qué factores hay y con todo eso, normalmente con una densitometría, con ciertos análisis que nos ayudan. ¿Y la densitometría cada cuánto tiempo hay que hacerla tomando el Prolia? Depende, parezco gallega, pero es que todo depende, claro, porque a mí la densitometría me tiene que servir, todas las pruebas tienen que servir para tomar decisiones. Si yo voy a hacer lo mismo con un resultado que con otro, ¿para qué lo voy a hacer? No tiene ningún sentido. Es como, pídeme una resonancia a ver si tengo no sé qué. Digo, pero si tienes te vas a operar. No, digo, pues entonces no te la pido. Vamos a ver, si yo voy a hacer lo mismo con prueba que sin prueba, no la pido. Una densitometría a mí me puede valer en un momento inicial, sobre todo para hacer un diagnóstico, para ver cuánto riesgo de fractura tiene esa persona, y luego en el seguimiento para decidir si sigue habiendo un riesgo muy alto, no tocar la medicación, decidir si ha mejorado mucho, hacer un cambio de medicación. ¿Cada cuánto? Normalmente no antes de 2 años. Depende de la persona, y desde luego menos de 1 año ni hablar, pero
No sé vosotros allí qué hacéis, similar, ¿no? Claro. Depende del tratamiento que lleves, a lo mejor es a los 2, a los 3 o incluso a los 5. A veces a los 5. Si ya está un tratamiento estable que lo lleva muchos años, repiten a los 5 y no es seriado ni cada año ni cada 2 años por obligación. Pero Depende de cada persona. Si llevas 3 años poniéndote Prolia y funciona, no tiene, a lo mejor no es necesario hacer una densitometría. No. Es que la densitometría da un dato más y hay que tener en cuenta los antecedentes de la persona, hay que tener en cuenta las fracturas que ya tiene, el riesgo si es una persona que se cae mucho, si es una persona que toma corticoides, si es una persona que lleva un tratamiento de inhibidores de la aromatasa por la mama, que tiene muchos factores de riesgo, a lo mejor la pido antes, o la piden antes los médicos. Si no, la puedes pedir en 5 años o la pides cuando te planteas ver si puedes cambiar de tratamiento o no, pero no a todo el mundo se le pide con la misma frecuencia. Sí, entendido. En medicina todo está individualizado. Sí, ya. Yo quería hacer una puntualización sobre el Prolia y es los problemas que nos estamos encontrando con los odontólogos. Los odontólogos eso te iba a decir. Cuando tú vas a sacar mi dentista no le gusta nada que me pongan Prolia. Si tú vas al dentista, lo primero que te pregunta es si llevas tratamiento para la osteoporosis. Si llevas bifosfonatos o si llevas Prolia, no quieren hacer una extracción. Entonces, nosotras lo que siempre decimos con el Prolia, que es el que más problemas puede tener si se retira alegremente y no se pone nada, lo que siempre les decimos es, tenemos unas recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología que se las damos a los pacientes para que las lleven al dentista, donde te dice que hagas la extracción cuando se está acabando, si el Prolia es cada 6 meses, cuando se está acabando el periodo de efecto. Entonces, 4 meses y medio, 5 meses, ahí haces la extracción. Dejas pasar un par de meses. Si no ha habido ninguna complicación, pones la siguiente dosis, de manera que nunca se retrase más de 2 meses la fecha prevista de administración, ¿vale? Sí. Para que no pueda dar la bajada esta del tratamiento y que puedan haber fracturas. Eso es lo que les decimos siempre, porque ahí con los odontólogos sí que tenemos, y eso sí que quiero que lo tengáis muy en cuenta todos los que tomáis Prolia, que no se puede dejar de golpe y no se debe de retrasar más de 2 meses. Sí, incluso un poquito menos, porque sí, mes yo me lo y pongo medio. cada 6 meses. Claro, pero claro, es que ese es un problema que nos hemos encontrado, que gente por una recomendación ha dicho, pues me lo quito, y entonces es cuando se han fracturado. Yo no me lo quitaría nunca si no lo prescribe mi médico. Ya, claro. pero depende del dentista y lo que presione. No, porque me preocupa que pueda haber fracturas si tú lo suspendes por tu propio... Pero aquí tenemos 2 criterios. La Sociedad Española de Reumatología dice que no tiene sentido quitar los bisfosfonatos y las sociedades de los maxilofaciales dicen que hay que quitarlo. Sí. Entonces, al final, el que se responsabiliza de lo que hace es el dentista. O te cambias de dentista o a lo mejor te obliga a quitártelo si no te quiere quitar la pieza. Entonces, sí que tienes que saber que el Prolia no se puede quitar así, porque sí. No, para nada. Yo lo tengo clarísimo. Pues, muy bien, no sé si te hemos aclarado todas las dudas, más o menos. Sí, pero bueno, siempre tienes dudas. Háblalo con tu médico. Esa medicación tiene unos problemas importantes. Pero el paracetamol, la aspirina, subir en avión, cruzar la calle, o sea, todo tiene riesgos. No le gusta muchísimo a profesionales. La mayoría son profesionales, con todos mis respetos, que no tienen ni idea de lo que están hablando. Y yo no hablo de los fármacos del corazón, ni hablo de si uno hay que operarle una variz, o es que no se me ocurre a mí ponerme. Y sin embargo hay gente que se pone a dar opiniones de lo que desconoce. Y, por desgracia, generalmente las consecuencias no las sufre quien ha dado la opinión, sino el paciente. Bueno, espera que me tengo yo el micrófono. Que yo voy a hacer una cosa que me ha quedado con mucha duda. Como los osteoclastos, o sea, esas células que destruyen hueso, ha descrito muy bien usted que salen como desbocados en el momento que se suspende la Prolia y comen más hueso. A mí me ha quedado esa duda, que no estoy ni afirmando ni nada, estoy preguntando un poco escéptica. Pues entonces, ¿y si tan peligroso es quitarla? Pues mejor no ponérsela, yo no me la pondría. No, eso es un error. No, es un que es inculta, fármaco. la pregunta que he hecho es de ignorancia, pero yo me quiero ir informada. Es un buen fármaco, hay que ponerlo a quien
tiene indicación para ello, como todos los fármacos. O sea, yo digo, a ver, te tienen que poner ahora un ciclo de quimioterapia con rituximab. Pues eso es una bomba. Yo no me lo pondría, perdona. Si tienes un linfoma, igual te lo pones, porque no, pues esto es lo mismo. Es lo mismo, no. Bueno, no te mueres, pero igual tienes una fractura de cadera y en el posoperatorio te mueres. No. La medicación hay que usarla toda cuando está indicada. Toda tiene efectos secundarios, toda, unos más y otros menos, pero pensar que por el hecho de que un fármaco, si se usa mal, tiene efectos secundarios, los corticoides no tienen efectos secundarios tremendos. Bueno, claro, o vidas, o salvan el riñón, o te hacen encontrarte mucho mejor si tienes una poliartritis que no te puedes ni peinar. Es decir, la medicación se tiene que usar cuando se tiene que usar, el periodo que se tiene que usar, a la dosis que se tiene que usar, y se tiene que quitar cuando se tiene que quitar y de la forma correcta. No hay que tener miedo a la medicación cuando está bien utilizada. No, perdona, ahora tiene el micro alguien más. Por allí. Hay que seguir las indicaciones. Buenas tardes. Doctora Vela, yo quería hacerle una pregunta y es ¿qué opina del raloxifeno como tratamiento alternativo a los bifosfonados? De nuevo, es otro tipo de fármaco, ¿vale? Eso es un inhibidor selectivo de los receptores de estrógenos, que tiene así un nombre como muy rimbombante, y lo que quiere decir es que es un fármaco parecido al estrógeno natural, a la hormona sexual femenina. Tiene un efecto de frenar la pérdida ósea, de nuevo en el osteoclasto. Tiene una potencia algo menor que los bifosfonatos. Tiene indicación solo en la mujer, puesto que es un estrógeno, en el varón no se puede utilizar, y en la mujer pues menopáusica. Y tiene un tiempo de duración, porque no se debe de utilizar, creo que es más de 10 años, si no me equivoco, y no es exactamente igual, no es lo mismo. No, porque con el raloxifeno o con el vadezoxifeno, que es parecido, se incrementa el riesgo de cáncer de útero. ¿Vale? Entonces, usado como alternativa, puede ser muy buena alternativa en una mujer relativamente joven, posmenopáusica, y donde la osteoporosis que tiene no sea una osteoporosis muy severa, ¿vale? Porque es un tratamiento considerado de potencia intermedia. Puede ser una buena alternativa, ¿vale? Pero ya digo, de nuevo, individualizando cada caso. Cada fármaco a ti tiene sus pros y sus contras, tiene sus indicaciones de edad, de patología, de circunstancias. Entonces, yo no sé si soy capaz, no sé si nosotras somos capaces de transmitiros algo que me gustaría transmitir, y es que las cosas no son tan fáciles, ni son blanco y negro. Cada persona tiene sus circunstancias. Los fármacos son los que han conseguido que estemos aquí con la calidad de vida que tenemos, que haya mucha gente que estaría muerta y enterrada y está estupenda, y que lleguemos. Muchas de las fracturas de cadera que vemos en el hospital son de gente de 90 años, que es que estaban estupendos hasta el día que se han caído y se han roto la cadera. Y eso, sin duda, lo hace el estilo de vida, pero en una parte también muy importante lo hacen los fármacos. Entonces, a los fármacos no hay que demonizarlos. Los fármacos son armas estupendas de las que podemos echar mano hoy día. Lo que pasa es que hay que usarlas cuando hay que usarlas y de forma correcta. Bueno, mi pregunta es que yo me hice una desintometría, voy al ginecólogo y me dice prólea. Entonces me puse, primero me dice, ¿qué quieres? Digo, amigo, me da, yo no conozco los medicamentos. Y él me puso la prólea. Tú di un café con leche, por favor. Claro, porque es mejor. Y entonces me encuentro con una químico y me dice, eso, digo, ya me he puesto una inyección. Pues lo vas a pasar mal porque te has puesto una. Digo, bueno, pues ya voy a dejar al ginecólogo, me hizo una analítica y se me descompensó todo con la inyección de prólea. Digo, bueno, pues ya no voy a ir al ginecólogo. Fui a contarle lo que me había pasado
Digo, me voy a uno de reuma que me controle. Entonces mi pregunta es, ¿quién mejor la controla? El de reuma mejor que el ginecólogo. Dice bien, ¿no? Por supuesto. Yo no controlo embarazos, ni hago mamografías. Claro. Muchas gracias. Ya está todo dicho. Creo que está claro. Es que me supo muy mal y por eso fui a contestarle que me dijera lo que tú quieras. Yo no. ¿Tú has visto una deshidrometría? Eso no fue correcto. Bueno, yo no sé, ¿tú querías comentar algo? O lo digo porque yo creo que vamos a, si no hay así ninguna duda muy filosófica o muy, creo que vamos a dar por finalizadas estas jornadas. Ya sabéis que la Universidad de Alicante tiene la amabilidad de invitarnos todos los años a estos ciclos. Nosotras, yo vengo fija, ellas se van cambiando. yo vengo fija, venimos encantados, os agradecemos muchísimo el interés por la salud, por estar tan estupendos como estáis. Sería estupendo que lo transmitierais a vuestro alrededor, que seamos todos generadores de salud. Y nada, y yo creo que paso el micro a mis compañeras para que ellas también se despiden y demos por cerrada la jornada. Podéis invitar a quien queráis, las charlas están colgadas y se pueden consultar todas. Se pueden ver, aunque no se hayan inscrito, entrando en el enlace las pueden ver. Entonces, si alguien tiene interés, podéis. Y nada, esperemos que lo que os hemos contado os haya sido útil, y nada, que nos veamos en el próximo ciclo que venga. Todos igual, estupendo.